en este caso el Antiguo Testamento, es leer con los lentes del legalismo. Creer que Dios le dio a Israel una lista de tareas para ganarse su amor. Hay una regla bastante explícita en todas las Escrituras. Dios opera con una gramática pero perfecta. Primero, Dios establece el indicativo, es decir, lo que Él ya hizo y declaró que somos por gracia. Y solo entonces, después de lanzar el indicativo, introduce el imperativo. ¿Y qué es el imperativo? Lo que se nos ordena hacer. El imperativo no crea el indicativo, lo celebra. El imperativo no debería ser una carga, sino momento, tiempo de celebration. Unbelievable, pero esa es la verdad. En Éxodo capítulo 19 estamos nada menos en los umbrales de recibir la Torá, de conocer la ley. Y pronto a crearse una nación totalmente diferente a los demás. Dios establece esta regla del imperativo, del indicativo y el imperativo para siempre. Y lo está en las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Esa es la gramática general en el cual ha sido revelado las Sagradas Escrituras. Ahora, desde el día 10 del primer mes, se apartó el Cordero, según Éxodo capítulo 12, versículo 3. Y luego hasta el cruce del Mar Rojo, el 21 del mismo mes. Y hasta ese entonces había pasado 11 días. Para nosotros, digamos, más o menos entre marzo y abril. Siguiente mes entre abril y mayo. Siguiente mes, tercer mes, entre mayo y junio. Ahora, desde el 21 del primer mes, hubo 3 días de sequía y las aguas amargas de Mara se hicieron presentes, según Éxodo capítulo 15, versículos 22 al 26, y luego hasta el día 15 del segundo mes, o sea, el mes de Iyar. Viene la crisis de hambre y fueron saciados con maná. Eso quiere decir que han transcurrido un mes después de haber salido de Egipto. Ahora bien, días 16 al 22 del segundo mes, hay unas estaciones intermedias. El pueblo levanta el campamento del desierto de Sin e inicia una marcha breve y se detiene en las localidades de Dovka y Aluz. A fines del segundo mes, inicios del tercer mes, o sea, el mes de Sivan, hay un dato ahí que es la roca de Horeb y la guerra con Amalek, según Éxodo capítulo 17, versículos 1 al 16. Al acampar en un cierto lugar llamado Refidim, estalla una nueva crisis por la ausencia total de agua potable. Dios ordena a Moisés golpear la roca en Horeb con su vara, haciendo brotar agua en abundancia. Por otro lado, estando allí, el pueblo sufre su primer ataque militar por la retaguardia. Los amalecitas los embisten justamente en la retaguardia, que es la parte más débil, hablando de un ejército, y Josué lidera un ejército improvisado en el valle, mientras Moisés intercede en la cumbre sosteniendo la vara con el apoyo de 2 amigos, Aarón y Hur, logrando la victoria. ¿Estamos bien hasta ahí? Inicios del tercer mes, la visita de Jetro sucede y la delegación de jueces. Jueces capítulo 18, versículos 1 al 27. Jetro, que también se podría pronunciar así, el suegro de Moisés,
acude al campamento trayendo consigo a Sífora. Usted dirá, ¿por qué está pronunciando tan mal? Pero así debía pronunciarse. Esposa de Moisés, y a sus 2 hijos. Al observar el agotamiento de Moisés por juzgar los pleitos de millones de personas y en solitario, Yetro le aconseja estructurar, y aquí subrayo, le aconseja estructurar un sistema judicial, delegando responsabilidades en jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ahora, del día 1 del tercer mes, la llegada formal al desierto de Sinaí, ahí es donde estamos. Éxodo 19, versículos 1 y 2, nos dicen con exactitud que para nosotros sería el mes de junio. A los 3 meses exactos de la noche de la salida de Egipto, la gente de Israel finalmente arriba a las faldas del monte Sinaí. Es aquí donde el pueblo acampa en perfecta unidad para dar inicio a la preparación espiritual que requería la entrega de la ley, cuyo origen es la mente de Dios. Oiga lo que acabo de decir. La Torá, la ley, tiene origen en la mente, en la sabia mente de Dios. Ha sido leído ya el capítulo, no voy a detenerme en todo esto porque es largo, y gracias por quien lo leyó. El capítulo 19 muestra una proposición importante. Esa proposición que algunos lo llaman, ¿verdad?, la idea o el tema central es esta. La realidad de redención en Cristo es el inicio del estilo de vida imperativo, categórico de obediencia y santidad. Una vez más, la realidad de redención en Cristo es el inicio de un estilo de vida, y llamemos así, categórico de obediencia y santidad. En otras palabras, la consecuencia de haber sido adoptados como posesión exclusiva de Dios es la obediencia al pacto condicional. Solíamos hablar de un pacto incondicional, pero de aquí en adelante hay un pacto condicional. No es a la inversa, es decir, y más claro aún, en Éxodo 19 se advierte el indicativo de la gracia y el imperativo de la fe. ¿Cómo explicamos todo esto? Con 3 puntos muy importantes, digo 3 y señalo 4. 4 puntos. Número 1, veremos la redención está en modo indicativo. La redención, llámese la salvación o llámese la justificación o nuevo nacimiento, está en modo indicativo. Versículos 1 al 4. Lo que queremos decir es que la gracia precede al deber. Volvamos a leer. En el mes primero, en el mes tercero, mejor dicho, después de la salida de los hijos de Israel de Egipto, en ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Partieron de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí. E Israel acampó allí en el desierto ante el monte. Entonces Moisés subió para encontrarse con Dios, y Yahvé lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he levantado a vosotros sobre alas de águila y os he traído a mí. Dios inicia aquí un diálogo recordando la reciente historia que dice: vosotros visteis lo que hice. ¿A quiénes? A los egipcios. Y cómo os tomé sobre alas de águilas.
Y esto antes de dar los 10 mandamientos, porque sigue luego el capítulo 20. Dios declara que la salvación, que la regeneración, que la redención es un hecho totalmente consumado. No les pide que vuelen, Él ya los cargó en sus alas. Si nos ponemos por un momento los lentes del judío promedio, diremos que Israel ingresa en una etapa de preparación espiritual y una extraña unidad se advierte en Israel. Justo antes de recibir la Torá, el manual de instrucciones, por excelencia, lo que diríamos en términos de artefactos electrodomésticos, el catálogo Acme. Entonces, si poniéndonos aún en los lentes de un judío promedio y acercando la vista al versículo 2, el texto hebreo cambia sutilmente, y notará, del plural al singular. Todos esos datos Moisés no lo ha hecho al calor de la circunstancia, mi hermano, tiene propósito. ¿Por qué esos saltos aún del plural al singular o a la inversa? Y aquí note, y viajaron desde Refidim, ¿sí? Y debería decir, y acamparon, pero no dice. Viajaron, plural, desde Refidim y acampó, en singular, allí Israel frente al monte. Todas las demás paradas del desierto, el pueblo viajaba y acampaba siempre con quejas, ¿sí? Divisiones, disputas. Pero en el Sinaí algo ocurre. Acamparon como un solo hombre, con un solo corazón. La Torá no podía ser entregada a individuos que estaban divididos o fragmentados, sino a una nación fusionada en amor y propósito común. Ahora bien, poniendo nuestra vista en el versículo 4, surge esto. Os tomé sobre alas de águilas. Se trata aquí de una metáfora sumamente interesante, pues resulta que todas las aves, escuche, llevan a sus crías entre sus garras, porque temen al águila que vuela por encima. Pero el águila vuela más alto que todas y solo teme las flechas del hombre que pueda disparar desde abajo hacia arriba. Y por ello, y por nada más por eso, el águila pone a sus críos no como un ave común y corriente, con sus garras, los sube sobre sus alas. ¿Y qué indica eso? Que como el peligro viene de abajo con las flechas, es como que el águila dijera, antes de que hagan daño a mis críos, que las flechas me den a mí. Eso me dejó perplejo. Se podía notar de antemano el evangelio aún en estas líneas escritas por Moisés. Dios actuó interponiéndose entre los egipcios y los israelitas en el Mar Rojo. Echando mano de un historiador que yo lo considero mi profesor de historia judía, y ustedes lo pueden encontrar con facilidad a él en el YouTube. Su programa se llama Judeo Historia. Buen maestro de historia judía. Él pone atención en el tratado del vasallaje hitita. Es decir, notar cómo la estructura del pacto copia exactamente los tratados de soberanía del segundo milenio antes de Cristo, del imperio hitita. ¿Sabe? El soberano, normalmente en esa época, inicia con un preámbulo histórico, pero y en este caso es Dios,
¿Cómo inicia el preámbulo? Yo los saqué. Y establece las cláusulas inmediatamente del vasallo, o sea, de los siervos. Y les dice, por cuanto yo os saqué, si guardan mi pacto. Y utiliza testigos además, porque es un pacto y debe haber testigos. Y los testigos son la naturaleza, el fuego, los truenos, la montaña, para sellar el acuerdo legalmente. Entonces no es solo un evento religioso, por ello que ellos protestan cuando los judíos se les dice que son religiosos, la mayoría ellos dicen, no, lo que se fundó es una nación, vale decir, una cultura judía. Y es correcto, porque mire, es la redacción de la constitución política y legal de un nuevo estado civil en la actualidad. Eso está ocurriendo o va a ocurrir en el Sinaí. La constitución de un estado, de una nación en la antigüedad, y todos los datos así lo mencionan. Está el soberano que lo sacó, están los vasallos y hay testigos. Hay que firmar el documento. No sé si me estoy dejando entender, no soy bueno en leyes. Por otro lado, echando mano del mismo autor, de este profesor, qué interesante que un judío redacte de esta manera. Desmitifica la palabra santidad, o sea, para nosotros kadosh. Explica que en el contexto cultural de esa época, ser kadosh, o sea, ser santo, no significaba ser moralmente puro o impecable en el sentido moderno, sino estar segregado, apartado y reservado para el uso exclusivo del rey. Cuando Dios dice en el versículo 6 que serán un Goi Kadosh, o sea, nación santa, históricamente les está diciendo que operarán como una zona fronteriza, pondrán un límite, o un pueblo geopolíticamente apartado con leyes dietéticas, civiles y de vestimenta radicalmente distintas para que no se asimilen con los cananeos o egipcios de alrededor. Interesante. Pero se atraviesa ahí el genio exclusivo o expositivo más bien de Juan Calvino, así como lo dijo Steve Lawson, el genio expositivo de Calvino. Y lo que más bien él ve es lo siguiente: la gracia como el prólogo de la ley. Enfatiza que el versículo 4, que dice yo os tomé sobre alas de águilas, es el recordatorio de que la gracia y la elección soberana siempre, pero siempre preceden a la demanda de obediencia. Dios no les impone leyes para que ganen su libertad. Él les da leyes porque ya son libres. El pacto del Sinaí no es un método de salvación diferente al nuevo pacto, sino el mismo pacto de gracia administrado bajo formas externas y sombras. Es el mismo evangelio. Además, ve a Moisés como mediador de la palabra. Cuando analiza él los versículos 3 y 7, observa algo interesante. Moisés subió a Dios y expuso todas estas palabras, destacando la absoluta sumisión que el ministro o el anciano o el pastor debe tener a la escritura. Observa que Moisés no añade nada de su propia inventiva, sino que actúa como un canal limpio, como un instrumento. Esto enseña a la iglesia que ningún hombre, y aquí cito, ningún hombre, por favor, por santo que sea, no tiene derecho a gobernar las conciencias ajenas, sino únicamente Dios a través de su palabra transmitida de manera fiel. Ahora, añadiendo el pensamiento aquí de nuestro colega Gerhardus Voss, ¿cómo no mencionarlo cuando sin él no tendríamos por lo menos una pista interesante? Él no ve Éxodo 19 de forma nada más aislada,
sino como un eslabón fundamental en el plan escatológico redentor de Dios, histórico redentor. El pacto bilateral, o sea, el berit. En Éxodo capítulo 19, el pacto aparece por primera vez de forma explícitamente bilateral en su administración. Y también subrayo, en su administración, aquí aparece el pacto de manera bilateral. Ojo que cuando llamó a Abraham, Isaac y Jacob, el pacto era incondicional. Ahora tiene un aditamento, será condicional en su administración y será un pacto bilateral. Si diereis oído y guardareis mi pacto. Mientras el pacto con Abraham enfatizaba la promesa nada más incondicional de Dios, oiga una vez más, el pacto en el Sinaí regula la comunión de vida entre Dios y la nación. Dios y la nación. Y la obediencia de Israel es la condición para mantener el disfrute de los privilegios teocráticos en la tierra prometida, actuando como un macrocosmos de lo que se requiere en relación espiritual para con Dios. Y ahora bien, en la teología bíblica, y apelando esta vez a otro colega que es fantástico en la forma como mira la gramática bíblica, él es el que puso bastante énfasis en los indicativos e imperativos de las Escrituras. ¿Saben quién es? Y está en medio de nosotros. No, a través de esta cita está en medio de nosotros. Es Herman Ridderbos. Conozcan a este autor brillante, Herman Ridderbos. Él escribió un libro fantástico que titula El pensamiento del apóstol Pablo, de la talla de Gerhardus Voss y otros. Ahora, el indicativo es el hecho de la gracia soberana de Dios. Lo que Dios ya hizo, eso es el indicativo. O lo que Dios hace o declara que somos. Mientras que el imperativo es la demanda de santidad y obediencia. Subraye eso. El imperativo es la demanda de santidad y obediencia. Lo que nos ordena hacer ahora a nosotros y lo que nos toca. El imperativo siempre se fundamenta en el indicativo. No obedecemos por ser el pueblo de Dios, sino que obedecemos porque ya somos el pueblo de Dios. Si no está obedeciendo, quizás están luchando por decir no perdamos nuestra identidad, se refieren a su denominacionalismo. No perdamos nuestras características de la denominación. Escuché a muchos últimamente decir eso, somos pentecostales. Es lo primero que resaltan para decir, esa es su identidad. Qué equivocados están. La identidad es lo que Dios señala que somos ahora en Cristo. Esa es la identidad verdadera. Y entonces esto es un indicativo. Y por ello mismo el indicativo también señala nuestra identidad. En Éxodo 19:4 dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Este es el indicativo histórico redentor por excelencia. Dios establece el hecho objetivo de la redención, vale decir, el éxodo está ahí por esa razón. Y el acto íntimo de comunión, os he traído a mí, os he traído a mí, os he traído a mí, es el acto de relación que Él desea tener para con los que los ha traído a Él. Y Jesús dijo más de una vez, venid y ved, venid y ved, venid y ved. Dios amado, ayúdanos. Ahora, este es el indicativo histórico redentor, el que acabamos de mencionar. Vale decir, el estatus de libertad de Israel no se basa en su desempeño en el desierto, sino en el acto soberano de Dios en el Mar Rojo. ¿Cómo aplicamos esto? ¿Sabe? Tu vida, la mía, la vida cristiana, no comienza con lo que tú haces por Dios.
Nos equivocamos cuando eso decimos. Bien, demos testimonio. ¿Qué ha hecho usted por Dios? ¿Por qué antes los imperativos cuando debíamos indicar los indicativos? ¿Qué ha hecho Dios esta semana en tu vida por el cual vendrías a agradecerle? Así que tu vida no comienza con lo que haces por Dios, sino con el indicativo de la cruz de Cristo. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, dice la Escritura en 1 Juan 3:1. Y no obedecemos para que Dios nos ame, obedecemos porque Él ya nos amó primero. Por ello que no estoy de acuerdo con que el amor es una decisión. El amor es una respuesta al amor de Dios. Y aún en el matrimonio es lo mismo. Solo entenderán cuando se casen y estén pasando los primeros 25 años de casado. No apuesten antes. ¿Por qué? El matrimonio es un llamamiento. No es para todos. En segundo lugar, la identidad está en modo indicativo. La identidad en modo indicativo. Fantástico. Versículos 5 y 6, mire lo que dice. O sea, la identidad tiene que ver con la elección soberana y esto es un privilegio tremendo. Ahora pues, si de veras escucháis mi voz, si de veras, no dice solo si escucháis mi voz, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi pacto, ¿qué va a pasar? Seréis para mí un pueblo especial entre todos los pueblos. ¿Por qué? Mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios define la posición legal del pueblo, porque mire lo que dice, serán su especial tesoro. Honey. Así dicen, ¿no? Los de contexto inglés, honey. O sea, le está diciendo a su amor miel, ¿verdad? Honey, miel. Especial tesoro, también dicen, ¿verdad? No la tesorito de antaño, esa. Tesoro le dicen, ¿verdad? Ahora no con términos de doña para su tesoro. Oiga, y la palabra tesoro aquí es especial tesoro, segulá. Segulá. Tesoro especial. ¿Usted podría decirle eso a su esposa o a la inversa o a sus hijos? Y además dice reino de sacerdotes, Dios santo, y una gente santa. La frase aquí, mía es toda la tierra, ¿sabe lo que está diciendo? Está elevando prácticamente el indicativo a la enésima potencia. Mía es la tierra. ¿Quién la fundó? ¿Quién la creó? Él. Y si hay muchos pueblos, a Él le place elegir a quien a Él le plazca. Y dijo, Israel, te elijo a ti, porque mía es la tierra. De todas las naciones del mundo, a Él le ha placido elegir a Israel. Dios los escoge a ellos por pura gracia soberana. Porque tenía un plan. La teocracia consumada y la tipología de la iglesia, lo mira bien nuestro colega que se parece al hermano Rolando. Detiene su mirada en el concepto del reino de sacerdotes, y esto es espectacular. Explica que en el Antiguo Testamento las funciones reales, vale decir, cuando dice de rey y sagrada, ¿verdad? Sacerdote. Cuando dice real está hablando de rey y cuando dice sagrada está hablando de sacerdote. Estaban estrictamente separadas en diferentes tribus. ¿Cuáles tribus? Judá, rey. Leví, sacerdotes. ¿Sí? Sin embargo, en Éxodo 19:6, Dios une ambos conceptos al llamar a toda la nación un reino de sacerdotes.
Esta unión no pudo consumarse plenamente en Israel debido a su pecado, y usted lo sabe, quedando como una profecía más bien tipológica que solo se encuentra su cumplimiento en Jesucristo, quien es Rey y sacerdote simultáneamente. Y por extensión, en su cuerpo, vale decir, la iglesia. Ahora, la santidad como separación para posesión es otra de las realidades, porque la palabra segulá vale decir especial tesoro. En el Sinaí la santidad no debe entenderse primariamente desde un punto de vista moral objetivo, sino como una relación objetiva de propiedad. Propiedad. Israel es santo, ¿por qué? Porque ha sido comprado y apartado de los bienes comunes de la tierra para ser el tesoro personal del Rey del universo. Volviendo a nuestro querido amigo Ariel Kanievski, de Judeo-Cristiana. Es interesante cómo este señor tiene la claridad siendo judío. Analiza el simbolismo del monte Sinaí y sus límites como una estructura, y qué palabra bonita, geomántica, idéntica a los templos de la Mesopotamia, al estilo de pirámides escalonadas. ¿Cómo es eso? El sigurat. ¿Sí? Y es algo parecido que Dios los lleva de pronto a Israel, no ante una pirámide, los lleva ante el Sinaí. Y casi tiene las mismas características porque hay 3 niveles. El pueblo que está abajo, al medio que están los sacerdotes y arriba está el mediador. Oye, Dios no estaba haciendo algo porque se le antojó, estaba utilizando cosas que eran de ese tiempo, prácticas de ese tiempo, para que en la mente del hombre se quede que era una nación de ese tiempo. Ahora, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Este es el indicativo, y repito, de posición o de estatus. Seréis, ¿qué dice? Mi especial tesoro. Dios declara soberanamente la unidad, la nueva identidad, mejor dicho, legal y relacionada con relación a Israel. Sin embargo, su cumplimiento a través de Cristo habría de alcanzarnos hasta nosotros. Su valor no radica en ellos mismos. Que alguien pudiera decir que los israelitas son gente de bien, son gente bien, son buena gente. Mire, mi hermano, ¿quién puso el precio? ¿Quién pone el precio en un mundo de esclavos? El esclavo pone su precio. Aquí en un letrerito, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto vale? Ya dice la morenada. Pero sabe, quien pone el precio es el que lo va a comprar. El dueño es quien pone el precio. ¿Cierto? Muy bien. Vamos. El versículo 6 dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Aquí que está mostrando es el indicativo del destino teocrático. Dios define indicativamente lo que ellos son ante los ojos debido al pacto. Lo que ellos son. Gracias. Perdón. Sí me hacía falta. Entonces, hay un indicativo de posición, porque no está diciendo si se portan bien, veré si los convierto en un tesoro. Dios declara lo que ellos ya son en los planes de su pacto. ¿Cómo aplicamos esta parte? De la siguiente manera. ¿Sabe? Pedro toma estos mismos indicativos exactos y los aplica a la iglesia. ¿Quién? El apóstol Pedro. ¿Tenía idea de gramática? En 1 Pedro 2:9 dice él: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Así que tu identidad en Cristo está firme debido a un decreto divino y no a tu consistencia espiritual diaria.
Vamos con el tercer punto y aquí se pone mucho mejor. Esos son los indicativos sobre los cuales deberíamos hacer fiesta. Cada domingo deberíamos venir a celebrar los indicativos, lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Está de acuerdo conmigo? Deberíamos celebrar los indicativos. Y los imperativos, deleitarnos en ello. No debiera ser una carga, sino un deleite. Mi hermano querido, levántese a tal hora y vaya y hable a tal hermano en tal lugar. Todo yo. No, debería ser un deleite. Vaya, mi hermano, reparte esta Biblia, envíe tal folleto o haga tal cosa. Hermano, no hay quien dirija a usted, quiere hacerlo, pero ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Miechi, ¿no? El tercer punto tiene que ver con esto. La responsabilidad está en modo imperativo. No sé yo. La responsabilidad está en modo imperativo. Versículos 5, 7 y 9. La respuesta de la fe se expresa en obediencia. Lea conmigo. Ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi pacto. Entonces Moisés volvió y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en su presencia todas estas palabras de Yahvé que le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijo: haremos todo lo que Yahvé ha dicho. ¿Dónde firmamos? Caray. Y Moisés repitió a Yahvé las palabras del pueblo. ¿Acaso no escuchó Yahvé? Y Yahvé dijo a Moisés: yo vendré a ti en una densa nube para que el pueblo oiga, mientras yo platique contigo y te crea para siempre. Y Moisés repitió a Yahvé las palabras del pueblo. Dios habría de estar hablando con Moisés, sentados a la mesa de la negociación de los business celestiales. Y el pueblo solo escuchar. Y dice: hablaré contigo para que ellos te crean. Oh, santo Dios. ¿Qué estamos haciendo los ancianos y pastores, predicadores? Dios está hablando con nosotros toda vez que preparamos una predicación para que el pueblo crea que hemos estado delante de Él. Dios nos ayude. Una vez asentada la gracia, se introduce ahora el mandato. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. El pueblo respondió al unísono: todo lo que Jehová ha dicho haremos, ¿verdad? Con eco y todo. Volvamos otra vez a este historiador que estoy últimamente mencionándoles de Judeo Historia. Él va directo a la raíz de la psicología y la teología de ese tiempo, de esa generación. ¿Sabe? Quería anticiparme un poco en algunos datos y ellos, usted sabe que tuvieron que morir. Esa generación no pasó a tierra de Canaán, ¿cierto? Los estudios dicen que máximo deberían dar vueltas en el desierto entre 12 a 15 días nada más y entonces llegaban al otro lado. ¿Pero por qué 40 años? Esa generación tenía un problema serio. Oiga, 400 años de que le meten en la cabeza: eres esclavo, eres esclavo, eres esclavo, no puedes, otros piensan por ti. Eres desválido, estás en problemas, necesitas ayuda, tú no puedes, haces tumbas toda la vida, Faraón te necesita, los egipcios te necesitan, eres esclavo, esclavo, esclavo. Avanzan los años, él es viejo y a sus hijos les pasa la misma idea: hijos, somos esclavos, nunca lo olviden. 400 años, ¿cuántas generaciones pasaron con esa mentalidad? ¿Y ustedes creen que así nada más habían de cambiar esta gente que después sale de Egipto?
Esas eran las taras con las cuales tenían que bregar. ¿Cuántos años usted tenía de católico? Y a veces pensamos que conociendo el Evangelio y entrando a ese es suficiente, y el primer módulo dice, ya lo tengo. No, mi hermano. Hay cosas que requieren todo una, en términos de informática, actualización de datos, ¿cómo se llama? Reformateo, todo el tiempo. En una generación se echa a perder cosas. Luego veremos eso en Jueces. Pero aquí 400 años. Oh, rayos. Entonces, ¿sabe qué dice Ariel de Judeo Historia? Ellos murieron en el desierto porque simplemente eran, y escucha, esto es duro, y lo está diciendo un judío, eran espectadores de la obra de Dios, pero no experimentadores personales de su identidad. En análisis histórico teológico que explica este fenómeno lo pone por lo menos en estos 3 puntos, y le pido que ponga máxima atención. Lo dice un judío historiador. Por ejemplo, la inmunidad del cual gozaban en Gosén, en tierra de Egipto, una bendición que causó incluso ceguera espiritual a ellos. El texto bíblico y los comentarios tradicionales que exponen que las plagas tenían una división geopolítica estricta, mientras que todo Egipto sufría en una devastación cósmica. Oiga esto, la región de Gosén a donde estaban los israelitas, gozaba de inmunidad absoluta. Al estar los israelitas protegidos dentro de una burbuja de gracia en Gosén, ellos vieron las plagas desde lejos, como un espectáculo de efectos especiales o juegos artificiales. Pero no experimentaron en carne propia el rigor, el quiebre y el temor reverente que causaba el Dios que alteraba incluso la naturaleza. Conocían al Dios de sus padres, pero no al Dios de las plagas. Cuando esa generación sale de Egipto, salen con la idea de un Dios proveedor, protector, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el abuelito Tino. No sé, algunos conocían al abuelito Tino de mi tiempo. Eso es lo que ellos creían. Sin embargo, no conocían experimentalmente el nombre de Yahvé, o sea, Jehová, en su faceta de guerrero soberano del universo que exige santidad radical y obediencia absoluta. Esa cara no lo conocían. Por eso, ante el más mínimo problema en el desierto, por ejemplo, la falta de agua, falta de carne, falta de combustible, que maletas aquí raras que desaparecen, el reporte de los espías y todo lo demás, colapsaban de inmediato y decían, mejor nos hubiéramos nomás quedado en Egipto. No tenían la musculatura, Ariel dice eso, espiritual, ni el conocimiento íntimo de Dios para soportar las dificultades del desierto, porque su fe se basaba en milagros que habían visto de lejos, no en una transformación interior. Increíble, un judío hablando así. Me estás contagiando, George, estos ademanes son más tuyos que míos. Ahora, mire, por otro lado sucede esto. ¿Qué pasa con el desierto? Era como un filtro generacional, como consecuencia de no haber asimilado realmente quién era Dios en las plagas. Esa generación demostró no estar lista para la guerra de la conquista de Canaán. El desierto no fue solo un castigo divino arbitrario, sino un proceso de decantación sociológica y espiritual necesario para ellos. Tenía que morir una generación que tenía la mentalidad solo de un espectador pasivo y esclavo. Eso es preocupante. Aún en las iglesias locales se mira eso. Unos cuantos son los que se sudan, ¿verdad? Y caray, pero otros
espectadores y hasta compran su butaca, pagan su butaca, se sientan y no están más. No se han interesado si quieren lo mínimo por su hermano que no vino. Hay tantos medios para hacerlo, pero increíblemente siempre hubo protagonistas y espectadores. Ahora, esta generación no había experimentado a Dios y ellos más bien tenían todo fácil, por así decir. Incluso les pagaban con el pan diario, el maná, la columna de fuego y la nube y la disciplina del tabernáculo. Eso tenían que afrontar más adelante. Entonces el pueblo se quedó fascinado con el indicativo del rescate, las plagas y la salida, las alas de águila. Pero debido a que no conocían íntimamente al Dios detrás de ese indicativo, fueron totalmente incapaces de abrazar el imperativo de la fe y la obediencia en el desierto. Antes de dejar, y hasta aquí es lo que dice Ariel. Entonces, los versículos que indican el imperativo, vale decir las demandas de la fe, son esas órdenes, condiciones y estipulaciones que regulan la vida del pueblo que ya ha sido redimido, mi hermano. El imperativo es la consecuencia lógica y moral del indicativo. Ahora pues, dice el versículo 5, si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto, hay una condición, es una sí condicional. ¿Sí? Nosotros hablamos así todo el tiempo con condicionales. Si apruebas el curso, mijito, te compro al final una bicicleta. ¿Quiero la bicicleta? Sí, pero la condicionante es si apruebas el curso. Nos gusta lo que se puede obtener, pero la condición no la miramos con esos ojos. Ahora bien, es un condicional que no está anulando la gracia, sino que activa la responsabilidad del pacto. El imperativo exige que la fe del pueblo se traduzca en una escucha atenta y una obediencia activa a los términos de la ley. Aquí saqué un corolario muy interesante. La gracia condicional del pacto no contradice la soberanía de Dios. ¿Qué hace? Exige responsabilidad. La fe no es pasiva. El indicativo de haber sido salvados en alas de águila produce el imperativo de escuchar con atención a la voz del rey y obedecerlo. ¿Cómo aplicamos esto al Evangelio? Antes de pasar al último punto. Hecho mano de Herman Ridderbos, interesante. Nos recuerda que en el Nuevo Testamento el imperativo es la forma de vida del indicativo. ¿Qué dice Romanos 12:1? Os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. Ese es el imperativo. Pero ¿cuál es el indicativo? Por las misericordiosas alas con los cuales Dios te ha sacado del pecado. Dios, gracias por esto. Por último, la santificación está en modo imperativo. Aquí no pude más y créanme que, más bien que estaba solo. No es bonito ver llorar a un hombre. Lloramos feo los varones. Las mujeres lloran bien finito, ¿verdad? Hasta las lágrimas, ahí va una, digamos, ahí va otra. Pero los varones, Dios santo, esos son alaridos. Ya no pude, porque lo que viene es mortal. La reverencia ante Dios del indicativo, reverencia. Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus ropas, laven sus vestidos. Que estén preparados para el tercer día, porque el tercer día Yahvé descenderá sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Tú señalarás un límite al pueblo alrededor diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis su límite, porque cualquiera que toque el monte morirá irremisiblemente.
Nadie pondrá sus manos sobre él, porque ciertamente será apedreado y muerto a flechazos. Sea animal u hombre, no vivirá. Solo podrán subir al monte cuando el cuerno suene prolongadamente. Es el shofar. Moisés descendió del monte al encuentro del pueblo y lo santificó. Y ellos lavaron sus vestidos. Entonces dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, apuntaos, absteneos de relaciones con su mujer. En otra versión dicen: no la toquen. A cualquiera de ellos, la toqué a mí, ¿no? Pero aquí es otra cosa. Perdone, pero aquí es algo que debería y debo remarcar. Muchas veces cuando tenemos una cena del Señor, la Sagrada Comunión, ¿cómo venimos casados? ¿Cómo venimos ese día? ¿Hemos tocado mujer? Usted dirá: pero usted está siendo demasiado drástico y todo lo demás. Por alguna razón dejó eso claro. Porque el mensaje es: ¿cómo estás viniendo a participar de la cena del Señor finalmente a la mesa del Señor? Otro día tocaremos esto porque es mortal. Pero mire lo que pasa. Dios. Aconteció el tercer día al amanecer que hubo truenos, rayos y relámpagos. Por favor, no lea esto así nada más. Aconteció el tercer día al amanecer, hubo truenos y relámpagos, una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de shofar. No. Aquí está sucediendo algo tremendo. Hágase la idea que está con los ojos de Gosén mirando para qué estaba pasando en Egipto cuando las 10 plagas se estaban desatando. Porque es casi la misma idea. Porque mire lo que dice: al amanecer hubo truenos y relámpagos. No creo que nadie se asuste ante un trueno y un relámpago de esos un día de tormenta. Una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de shofar. ¿Quién estaba tocando? Eligieron a un músico y le dieron esa cosa, ese cuerno, toma y toca esto. ¿Quién estaba tocando el shofar? Y todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció. Esto sí es tremendo. Moisés hizo salir al pueblo del campamento al encuentro de Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí que estaba pasando humeaba, porque Yahvé había descendido sobre él en medio del fuego. El humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremeció en gran manera, mientras el sonido del shofar se intensificaba en extremo. ¡Qué pulmones! Moisés hablaba y Dios le respondía con truenos. Yahvé descendió sobre el monte de Sinaí, sobre la cumbre del monte. Entonces Yahvé llamó a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió. Y Yahvé dijo a Moisés: desciende y advierte al pueblo, no sea que traspasen el límite para ver, ¿verdad?, a Yahvé y mueran muchos de ellos curiosos. Santifíquense también los sacerdotes que se acercan a Yahvé, no sea que Yahvé acometa contra ellos. Moisés dijo a Yahvé: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí porque tú nos has ordenado y esto es lo que vamos a hacer. Señala límites al monte y santifícalo. Eso dijiste y así hemos hecho. Y Yahvé le dijo: ve, desciende y luego sube tú con Aarón. ¿Por qué? Pero los sacerdotes, mejor dicho, y el pueblo no traspasen el límite para subir a encontrarse con Yahvé, no sea que él acometa contra ellos. Entonces Moisés descendió al encuentro del pueblo y se lo dijo. ¿Qué estaba pasando? Miren lo que dice: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. El otro versículo: señalarás término al pueblo en derredor diciendo: hasta aquí pueden llegar, de aquí a aquí, cuidado. Ahora, Dios ordena al pueblo santificarse, lavar sus vestidos, versículo 10, y establece límites que no se pueden franquear alrededor del monte. La presencia de Dios es letal, mi hermano, para la impureza. El humo, el fuego y el shofar recuerdan que Dios que salva es también el Dios santo. El lavado de los vestidos. Mire, santificaos y laven sus vestidos.
En el contexto del Antiguo Testamento y del Oriente de ese tiempo, los vestidos no eran solo ropa, no. Representaban la identidad y el estatus y la historia de una persona. Eso representaban los vestidos. Las ropas que los israelitas llevaban puestas para ese tiempo eran las mismas con las que habían trabajado el barro en Egipto y con las que habían sudado en el desierto. Eran ropas impregnadas de la esclavitud y del polvo de la esclavitud y la contaminación del paganismo egipcio. Lavar los vestidos era un acto simbólico extremo de una necesidad interna. Para encontrarse con el Dios Santo, el ser humano debe romper la continuidad con su pasado de impureza. No puedes presentarte ante el Rey del universo arrastrando las vestiduras de tu antigua condición, mi hermano. Los límites que pone, la lealtad de la santidad, la orden de establecer límites, porque dice: guardaos, no subáis al monte. Y la advertencia de muerte inmediata revelan una verdad fundamental que la teología moderna hoy se olvida. La santidad de Dios no es una virtud pasiva, es una fuerza activa y consumidora. Dios no traza un límite porque sea cruel o distante, sino porque nos preserva. Así como el tejido humano se desintegra si se acerca directamente al sol, el pecado se desintegra ante la presencia pura de Dios. El límite no era para dejarlos fuera del pacto, sino para proteger aún sus vidas. ¿Por qué nos pide todo esto? Protege aún nuestras vidas. Si no perdonó a Ananías y Zafira, una mentirilla. ¿Quién nos hace pensar que a nosotros sí nos va a tolerar? Mire, la palabra aún dice: el límite no era para dejarlos fuera del pacto, sino para proteger sus vidas. Y esto demuestra que el acceso a Dios es un privilegio condicionado, no un derecho natural que te lo hayas ganado. El Dios que salva en el Mar Rojo con misericordia es el mismo Dios que exige distancia en el Sinaí por su justicia. El humo, el fuego y el shofar no es solo un espectáculo, querido hermano. Con ojos de Ariel nuevamente diré algo interesante porque me llamó la atención. El pueblo vio el fuego caer sobre los campos egipcios y las tinieblas cubrir las casas de sus opresores mientras ellos estaban seguros en la luz de Gosén. Pero aquí en el Sinaí, ¿sabe qué pasa? El fuego y el humo está ahora sobre Israel, sobre ellos. Ese Dios que estaba castigando a Egipto ahora vuelca su atención con Israel. Pero no lo va a hacer a manera de desordenar la naturaleza, porque así se dio a conocer ante Faraón. Faraón dijo: ¿quién es ese Dios? No lo conozco. Y Dios dijo: ajá, me vas a conocer. 10 plagas le lanzó, desordenando el orden natural de la naturaleza. Pero aquí está a punto de crear más bien una nación, pero sí debe dejar bien sentada su presencia, que es el mismo Dios que castigó a Egipto. Este mismo es, pero con otra faceta de misericordia antes y ahora poner condiciones. Dios, mire, aquí en el Sinaí el fuego y el humo están sobre ellos. El sonido del shofar, la trompeta celestial, no va en aumento para poner música como que fuera de película, ¿verdad? Ustedes saben, toda vez que vemos algo así, hay una música de fondo para que sea más espectacular. No, aquí no estaba Steven Spielberg. Aquí estaba sucediendo algo más que eso. No va en aumento para nada más poner música de fondo, sino que penetra el campamento, porque dice: hasta hacer temblar los huesos de todo el pueblo. El pueblo tembló. El humo y el fuego rompen la ilusión de un Dios domesticado, porque ese es el tipo de Dios que veían en Egipto, un Dios doméstico. Un Dios a donde se le podía agarrar la nariz, en verdad hasta las orejitas, ¿verdad? No, por favor.
Dios está diciendo con todo esto: yo no soy un amuleto para sacarlos de apuros, yo soy el creador del universo. Si para mostrarse a Faraón, Yahvé tuvo que desordenar la naturaleza, ¿qué nos hace pensar que no puede hacer lo mismo? Señor, el choque del Sinaí era pedagógicamente necesario para que Israel entendiera que la redención, o sea, el indicativo, no cancela la reverencia, el imperativo. Respecto a los truenos y las restricciones físicas del monte, dice algo hermoso Juan Calvino. Argumenta que los seres humanos somos lentos. Siempre llegamos tarde al culto. Carnales y duros de corazón, Calvino. El terror visible en el Sinaí era pedagógicamente necesario para sacudir la complacencia humana. Creo que hay que escribir el libro Pecados Respetables 2, pero aquellos pecados respetables que se hacen en Bolivia. ¿Saben a qué me estoy refiriendo? Pecados insignificantes que no le damos importancia, pero que muchas veces está desuniendo amistades. Dios nos ayude. Así que el miedo no buscaba alejarlos para siempre, sino humillar su orgullo e infundirles una profunda reverencia hacia la majestad de Dios antes de escuchar sus mandamientos. Termino, concédame 4 minutos y medio. ¿Sabe? En la cruz del Calvario Jesucristo absorbió el fuego consumidor del Sinaí y rompió los límites que no se podían franquear del monte. Su sangre lavó nuestras vestiduras de ropa definitiva y no ritual. Por lo tanto, hoy tenemos el acceso directo a ellos. Y en ese tiempo temían. Pero el texto nos advierte que este acceso no debe producir en nosotros pasividad, sino una gratitud tan profunda que nos lleve a servir a Dios con temor reverente. Porque nuestro Dios sigue siendo fuego consumidor. El error del legalismo es alterar el orden. Pensar que cumpliendo los imperativos de los versículos 5, 10 y 12 que hemos dado lectura, podemos ganar el indicativo de ser especial tesoro. No es así. Hay una verdad, que es el indicativo que aparece en el 4, yo os salvé, yo os traje para mí. Es el único motor teológico que nos capacita y nos constriñe a cumplir gozosamente los imperativos de la santidad. El imperativo es la gratitud del indicativo puesta en acción. El legalismo nos dice, si cambias, Dios te va a amar. El evangelio dice por el contrario, en Éxodo 19, como Dios ya te amó y como Él ya te rescató, ahora puedes cambiar. El orden de los factores sí altera el producto espiritual. El imperativo de la consagración, debido a que Dios es santo, habita con ellos. ¿Qué quiere decir? Este es el indicativo. El estilo de vida del pueblo debe alinearse, nuestro estilo de vida ahora, con su carácter. Es decir, como Él es un imperativo, ser como Él, ser como Cristo. Sed vosotros santos, como yo soy santo, dice Él, ¿cierto? La santidad no es una opción decorativa, es una demanda del pacto. El imperativo de la reverencia pone un límite. La presencia de Dios vivo impone restricciones radicales. Ahora, no trata con su ropa, trata con la carne. La obediencia protege la vida de los redimidos ante la majestad divina. Finalmente, nosotros que ahora conocemos el Evangelio, este escenario de terror es el que hace que el Evangelio sea tan glorioso. El autor de Hebreos escribe de esta manera: porque no os habéis acercado al monte que se podía tocar y que ardía en fuego, o la turbación, o la oscuridad, o la tempestad, sino que os habéis acercado, iglesia, gracia soberana, os habéis acercado al monte de Sión, Jesús, mediador de un nuevo pacto. Hebreos 12, 18 al 24. Sin embargo, el imperativo permanece: seguid la paz con todos y la santidad, sin el cual nadie
al estilo paseño, nadie verá al Señor. El libre acceso en Cristo no nos da derecho a la ligereza espiritual. ¿Sabe? Nos acercamos con confianza, pero también con temor reverente y gratitud profunda. Si separas el imperativo del indicativo, caes en el legalismo. Intentar salvarte por tus obras, y si te quedas nada más con el indicativo y desechas el imperativo, caes en el antinomianismo. Porque dirás, ya todo lo hizo Él, yo soy de los SS. O sea, salvo, siempre salvo, pero mal explicado y mal entendido. El llamado hoy es a la mesa del Señor, y a la palabra nos recuerdan el gran indicativo, que es: Cristo murió por nuestros pecados y nos hizo su especial tesoro. Ahora Él nos dice que somos reino de sacerdotes, su especial tesoro, pueblo santo. ¿Lo cree? Amén. Que este indicador glorioso te constriña hoy a tomar estos imperativos con agradecimiento a Dios. Dios prepara el corazón del creyente a través de la ley moral, los 10 mandamientos. ¿Cuántos amamos los 10 mandamientos? Amamos porque gracias a ello está formando a nosotros el carácter mismo de Cristo, que se va a asemejar a Él más adelante. La gracia siempre marcha al frente del deber, y que el temor reverente de Sinaí debe traducirse hoy en una adoración continua y permanente. El Sinaí conecta directamente con la cruz de Cristo. Muestra que el llamado a ser un reino de sacerdotes, más bien eso está mostrando, a ser un reino de sacerdotes, y bueno, de esto se trata. Y que nunca se olvide, por favor, de leer Romanos, leer Efesios, leer Gálatas con esos ojos. Ahí está ahí el indicativo, y por el otro lado el imperativo. Lea toda la Biblia, va a encontrar así, en esa división. Si quiere de manera grande, el Antiguo Testamento llega a ser en cierta manera el indicativo, y el Nuevo Testamento es el imperativo. Dios les bendiga muchísimo. Oremos. Padre, te damos gracias por tu amor y misericordia. Gracias por ese tiempo, Señor. Glorifícate, por favor. Era nuestra intencionalidad de principio hasta este momento. Y el resto del día, de seguro, Señor, cada familia, permite que pueda ir meditando en esto, y que pongamos pronto oído, prontos ojos, porque tú tienes, Señor, todavía que instruirnos en este peregrinaje, en tanto no llegamos a la Canaán celestial. Así sea, y así nos añadas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones para todos.